Has escuchado las historias, mapas de tesoros, Ron y rebeldes con espadas. Pero, ¿y si te lo dijera? Los verdaderos piratas no persiguieron el oro, construyeron un mundo gobernado por el miedo. Un mundo donde la misericordia era debilidad y la tortura era la ley. Donde los castigos más aterradores no solo estaban diseñados para doler, fueron diseñados para controlar. ¿Y qué es peor? No dejamos atrás ese mundo, lo heredamos. Vendieron el sueño de escapar. Un mundo donde el viento no respondió a nadie y el oro brillaba debajo de cada ola. Libertad, fortuna, aventura. Para muchos, los piratas eran rebeldes, héroes más grandes que la vida que vivían por las reglas de nadie más que las suyas. Las historias los pintaron como forajidos de Svasvukin, levantando banderas, robando tesoro, bebiendo ron y riendo frente a los reyes. Pero la verdad fue mucho más inquietante. Porque la vida pirata no se trataba de libertad. Se trataba de miedo. Los hombres que salieron de la horca no escaparon de la crueldad. Simplemente construyeron algo peor. Un sistema más duro que el que dejaron atrás. El mar no los liberó. Los aisló, lejos de las leyes, lejos de la misericordia. Y por ahí, en el azul infinito, crearon su propia justicia. Brutal. Inmediato. Implacable. Esos mazos de madera que imaginamos llenos de canciones y celebración. Donde los mismos lugares se rompieron los hombres. Esos barcos que idolatramos. No fueron símbolos de rebelión. Eran prisiones flotantes. No gobernó por reyes, sino por capitanes que temían ser desobedecidos más de lo que temían la muerte misma. Y así, comenzó la edad de oro de la piratería. No con libertad. Pero con control, enmascarado como caos. Escaparon de la horca, solo para construir la suya. Cuando Pirates dio la espalda a los reyes y los tribunales, no abandonaron la orden por completo. Simplemente lo reescribieron, con sangre como tinta. En el agua, lejos del alcance de la ley europea, cada barco se convirtió en su propio reino. Y cada reino tenía un código. Estos no eran acuerdos sueltos o ideales esperanzadores. Eran leyes estrictas e inflexibles, aplicadas por el miedo. ¿Y el precio por romperlos? Siempre empinado. Robando de la tripulación. Desobedecer órdenes. Incluso hablando fuera de turno. Podría ganarte un castigo tan brutal, nadie se atrevió a olvidarlo. No había jueces. No hay jurados. Solo el capitán, sosteniendo tu destino en sus manos. No necesitaba evidencia. Solo sospecha. La lealtad no se ganó con amabilidad. Fue tallado en los huesos de cada hombre a bordo. La tripulación siguió las reglas, no por respeto. Pero porque habían visto lo que sucedió cuando alguien no. La disciplina no era un concepto. Fue un espectáculo. Y los capitanes gobernaron con absoluto miedo. Porque cualquier cosa menos significaba motín. Pero incluso en un mundo donde la crueldad era común, un castigo estaba por encima del resto. Un ritual tan temido. Incluso los piratas más despiadados susurraron en silencio. Imagínese ahogándose, mientras su piel está arrancada de sus huesos. Que el Aulin no fue solo un castigo. Fue rendimiento. Un horror lento y metódico, diseñado para romper el cuerpo y el espíritu. La víctima estaba atada a una cuerda gruesa, enrollada debajo del casco del barco. Sin venda en los ojos. Sin consuelo. No hay últimas palabras. Entonces, fueron arrastrados debajo del barco. A través de los percebes tan agudos, actuaron como miles de pequeñas cuchillas. La carne se abrió. La sangre se derramó en el mar. Y pulmones llenos de agua salada. Fue una ejecución silenciosa, a excepción de las cuerdas crujientes y los jadeos de quienes observan. Los equipos se alinearon en la cubierta, observando en silencio sombrío mientras el mar castigaba a los suyos.
Algunos miraron hacia otro lado. Otros, no parpadean. El capitán sostuvo el poder para acelerarlo o ralentizarlo. Lo suficientemente rápido como para cortar. Lo suficientemente lento como para ahogarse. Pero el objetivo nunca fue la muerte. Fue supervivencia, con cicatrices tan profundas que convirtieron el cuerpo en una advertencia. Ciego. Lisiado. Mutilado. Los que vivieron, nunca volvieron a estar completos. Y los que observaron, llevaban la memoria a cada puerto, cada barco, cada noche de insomnio. Pero no todos los capitán usaron que el Aulín como justicia. Algunos, lo convirtieron en deporte. Hicieron apuestas. Aplaudido. Se rió, cuando la cuerda se apretó y el mar comenzó a afectar. Para ellos, el dolor no era castigo. Fue entretenimiento. Pero sí que el Aulín destrozó el cuerpo. Hubo otro castigo. Uno que destrozó la mente. Porque fingía ser misericordioso. Lo llamaron una segunda oportunidad, pero fue una sentencia de muerte con una opinión. El granero parecía misericordioso en el papel. Sin cuchillas. Sin sangre. Solo un hombre, una pistola, y un tramo de horizonte sin fin. El condenado se remaba a tierra, se fue en una isla de Godforsaken. Un solo matraz de agua. Una bala. Y nada más. Esa pistola no era para cazar. Fue para rendirse. Una opción final, cuando el hambre se volvió insoportable, o la soledad más fuerte que la razón. Algunas islas fueron elegidas cruelmente, lo suficientemente cerca como para ver que los barcos pasaban, pero demasiado lejos para señalar. La esperanza colgaba frente a ellos, justo fuera de alcance. La tortura no fue rápida. No era ruidoso. Era lento, tranquilo, implacable. Los días se borraron en alucinaciones. Los hombres hablaron con el viento. Mantenida conversación con los fantasmas de sus compañeros de tripulación. Algunos tallaron mensajes en árboles, otros, en su piel. Un hombre, encontrado años después, dijo que el silencio gritó más fuerte que cualquier incendio en el cañón que haya escuchado. Pero no todos los piratas murieron en esa isla. Algunos sobrevivieron. ¿Y cuando regresaron? No volvieron como hombres. Regresaron como algo completamente diferente. No fue un asesinato, fue una elección. Y eso lo empeoró. Una tabla estrecha. Una multitud en circulación. Y no queda por ir. El condenado no rogó. No gritó. Él solo miraba, al cielo vacío, las olas hambrientas, y los tiburones que esperaban debajo. Porque caminar por el tablón no era sobre ser empujado. Se trataba de ver a un hombre, obligarse a morir. La tripulación no levantó un dedo. Se mantuvieron en silencio, observando, esperando, mientras la víctima daba un paso adelante, pulgada a pulgada, hacia su propia tumba. Algunos capitanes lo empeoraron. Engrasaron la tabla. O ató una venda en los ojos, así que lo último que vio un hombre fue la oscuridad. Otros le adjuntaron pesas a sus tobillos, no para matarlo más rápido, sino para asegurarse de que se hundió lento. Pero el verdadero horror no era el agua. Estaba decidiendo dejar un terreno sólido, y caer. Los hombres se congelaron solo viéndolo. Algunos nunca volvieron a hablar. Sin embargo, para los piratas, la muerte nunca fue el mensaje final. Porque a veces, cuando el cuerpo golpeó el mar, ese fue solo el comienzo. Fuera podrida. Cagas de hierro. Advertencias escritas en huesos. Los piratas no siempre enterraron a sus muertos. A veces, los mostraron. Las jaulas de hierro, atornilladas a postes de madera, colgaban en entradas de puerto, acantilados rocosos y costas donde cada barco podía verlos balancearse. Dentro, fueron los restos de los piratas que habían sido ejecutados. Sus ojos picoteados por los pájaros.
Su carne ampollaba y se pudraba debajo del brutal sol. Sus huesos blanquearon el blanco por el aire salado. Y a veces no estaban muertos cuando entraron. Algunos estaban encerrados dentro mientras seguían respirando, izquierdo para morir de hambre, gritar, pudrirse, completamente despierto. Los marineros mercantes pasaron con la cabeza hacia abajo. Turistas vinieron a mirar. Y en cada puerto, el crujido de hierro se convirtió en un sonido que la gente no podía olvidar. Gibets no eran advertencias. Eran amenazas. Recordatorios visuales que desobediencia, traición, incluso dudas, podrían terminar con su cadáver balanceándose en el viento. Los funcionarios de la ciudad discutieron sobre cuánto tiempo dejar los cuerpos. Algunas jaulas colgaron durante años, huesos ruidosos en tormentas, calaveras que caen a las rocas debajo. Pero, ¿qué aterrorizó realmente el mar? Era eso a veces, esos huesos pertenecían al hombre equivocado. No todos los cuerpos de Gibet eran un pirata. Algunos eran inocentes, acusados erróneamente, sacrificado para asustar a otros. Ese miedo provocó ira. ¿Y esa ira? Comenzó a extenderse. Pero los capitanes no eran tontos. No estaban solo monstruos borrachos de poder. Eran autores intelectuales que sabían cómo romper a los hombres sin criar una cuchilla. Y algunos. Fue aún más lejos. No siguieron las reglas, escribieron otras nuevas en sangre. Algunos piratas hicieron cumplir el código. Otros se convirtieron en todo. Nombres como Charles Vane, Edward Lowe y Black Bart no fueron susurrados por respeto. Fueron hablados con miedo. Vane abandonó su propia tripulación, no por traición, sino por hacer preguntas. La duda era un crimen. Y el castigo fue una muerte lenta en costas vacías. Edward Lowe no creía en Swift Justice. Él mutiló a las víctimas, cortando las orejas, las narices, incluso los labios, antes de matarlas. ¿Su mensaje? El dolor es lo primero. Black Bart, conocido por la historia como Bartolomé Roberts, dirigió su barco como un reino. Su código era ley. Desierto, y mueres. Sin juicio. No dudas. ¿Y la prueba? Vino de sus propios hombres. Los testimonios de la corte susurraron desde el puesto de testigos, revelaron castigos que incluso se rompieron a los marineros experimentados. No todos los actos de crueldad fueron una respuesta al crimen. Algunos fueron prevención. Diseñado para recordar a la tripulación que tenía el poder, y lo que sucedió si ese poder alguna vez fue desafiado. Pero el verdadero terror no era lo que hicieron estos hombres entonces. Es cuanto de eso todavía existe ahora. La piratería murió. Pero su miedo vivió, en las armadas, la ley y el silencio. Los piratas pueden haber desaparecido. ¿Pero sus métodos? Se quedaron a flote. La Marina Real Británica, una vez su enemigo más feroz, comenzó a adoptar los castigos que una vez condenó. Keelauling. Paliza. Disciplina revestida de hierro escrita en las reglas de los buques de guerra. No solo como castigo, sino como política. Gibets permanecieron de pie, mucho después de que el último pirata fue ahorcado. Recordatorios podridos, puertos de decoración, fundiendo largas sombras en el agua. La justicia pirata se hizo eco a través de rutas comerciales y tribunales. Las tarifas de seguro se dispararon para los barcos que pasan cerca de zonas de castigo conocidas. Los gobiernos debatieron cómo escribir leyes lo suficientemente difíciles como para igualar las tácticas de miedo pirata. Y la sociedad cambió. Los civiles temían a los marineros que regresaban del mar. Los marineros temían a sus capitanes. ¿Y capitanes? Temían perder el control. Lo que comenzó como desesperación entre los forajidos, se convirtió en un sistema utilizado por los imperios. Pero la historia esconde algo más.
Un secreto enterrado debajo de esos cuentos. Algo que no solo reescribe la historia de los piratas. Lo redefine. No solo eran violentos. Fueron calculados. Los piratas no necesitaban títulos en psicología. Entendieron a las personas, instintivamente. Sabían leer una habitación. Cómo aplastar un susurro antes de que se convirtiera en un motín. Cómo hacer el castigo de un hombre, hacer eco en los huesos de cada hombre. El miedo no fue solo una reacción. Fue una estrategia. El castigo no era un caos al azar. Fue ritual. Adrede. Ensayado. Una actuación. Un hombre que el Aulink. Un cuerpo en un gibet. Una figura solitaria abandonada en una isla. No se trataba solo de justicia. Se trataba del mensaje. ¿Y psicología moderna? Ahora prueba lo que Pirates una vez practicó por instinto. Usaron control de multitudes, acondicionamiento social y violencia simbólica para crear obediencia. No necesitaban cadenas. Usaron la mente como prisión. Lo que es aún más inquietante. Es como sus métodos no murieron. Evolucionaron. Algunos de los mismos principios ahora dan forma a los militares modernos. Prisiones de alta seguridad. Incluso estructuras de disciplina corporativa. ¿Y la mayoría de la gente? No tengo idea de dónde provienen esos sistemas. Los piratas se habían ido. ¿Pero su plan? Fue heredado en silencio. Y cuando los mitos se caen, los mapas del tesoro, los loros parlantes, las leyendas empapadas de ron. Nos quedamos mirando algo mucho más real. Y incómodamente familiar. El verdadero horror. No eran monstruos, solo hombres. Los piratas de la Edad de Oro no nacieron malvados. Eran gente común. Arrojado a un caos extraordinario. Marineros. Prisioneros escapados. Trabajadores desplazados. Hombres olvidados por el mundo y formados por el mar. No les encantaba la crueldad. Lo aprendieron. Porque en su mundo, la bondad te hizo matar. Lo que construyeron no era solo un código pirata. Fue supervivencia, agudizado en la ley. ¿Su brutalidad? No era una locura. Era orden, en un lugar donde la ley no tenía ancla. Y cuando miramos más de cerca, vemos que no se trataba solo de tesoros. Se trataba de miedo. Fuerza. ¿Y en qué seres humanos se convierten? Cuando nadie está mirando. Porque cuando las reglas desaparecen, la violencia se convierte en la regla. Y los sistemas más oscuros no siempre se levantan del mal. A veces, se levantan de la necesidad. Y tal vez, solo tal vez. Ese mundo oscuro que crearon en el mar. No era un mundo del que escapamos. Fue un espejo. Todavía estamos mirando.